El Elo Gel existe, así lo ha confirmado Riot, y se puede saber cómo se sale de este Elo Gel sin crearte una cuenta secundaria. Lo vamos a ver en este vídeo, pero antes me gustaría recordaros dos cosas. La primera, mañana va a salir posiblemente el vídeo de los que más orgulloso me siento aquí en YouTube. Es una guía sobre Fate con un nuevo formato, súper currado, hemos tardado mucho tiempo en hacerlo. Mi idea es que si guste y hay mucho apoyo, seguir haciéndole todos los agentes, que es una guía de cómo manejar, cómo llevar a Fate, ya seas plata o seas radiante, ¿vale? Consejos a alto nivel. Y creo que va a gustar, he pedido mucha ayuda también para hacerla. Pero bueno, ahí os la dejaré mañana, espero que le deis calor, porque de verdad para mí es importante. Y luego por otro lado, deciros que hoy hay Watch Party de LATAM, la estoy cubriendo todos los días gracias a VCT LATAM, os quiero mucho. Y nada, lo tenéis aquí. Lo único, hoy juega Cru contra TBK, que es equipo brasileño, y juega también Xolos contra Vivocate, que también es equipo brasileño, ¿vale? Lo tenéis los partidos. Lo único, no sé a qué hora es el partido, o sea, no sé cuál es a qué hora, porque están cambiándolos todo el rato. Yo de todos modos voy a estar online todo el rato y pasaros por ahí y lo veréis. Habrá también sorteos y de pases de batalla y todo lo que pueda daros. Ayer fuimos un montón de personas, os lo agradezco de corazón, os quiero mucho, gracias por acompañarme siempre a los Watch Parties. Y nada, ahora sí, os dejo con el vídeo y un beso muy grande. Pues chicos, en este vídeo vamos a confirmar que el Elo Gel existe, dicho por un trabajador de Riot, y también vamos a confirmar cómo se puede llegar a salir de él. También, en sus propias palabras, ya sabemos que casi todo el mundo ya sabía que el Elo Gel existía, pero confirmado en Riot queda mucho mejor. Lo primero que debo decir es, para los que no lo sepáis, el Elo Gel básicamente es aquella circunstancia en la que tú estás leveando y sientes como que estás atrapado en un rango, ¿no? Que subes muy poco, bajas muy poco, subes muy poco, y que estás como ahí en un limbo en el que te cuesta mucho subir, pero que en cambio te creas una cuenta secundaria y sientes que das pasos mucho más agigantados, ¿vale? Eso es el Elo Gel, y ahora vamos a ver cómo puedes llegar a salir de él y desde luego lo que ha dicho Riot. Todo esto empieza por un tweet de Evermore, ya sabéis que él es un poco el encargado de toda la ranked general, ¿no? De todo el sistema de Valorant, y ponía un tweet como todos los viernes que decía algo así como, bueno, jugar más partidos no hace que sea más difícil escalar por promedio, es decir, que él decía que jugar más no equivale a que suba más rápido. En lugar del total de partidos jugados, tenemos un concepto que es la varianza, que luego os explico qué es, no es tampoco muy difícil, que es la consistencia de su desempeño en tu MMR, en tu rango actual. Y ahora suelta ahí un datillo que a mí me hace mucha gracia, porque me gustaría que me lo pusierais vosotros en los comentarios, porque la verdad no sé dónde lo han sacado, pero dice, menos del 35% de las cuentas alternativas, es decir, de las Smurfs, ¿vale? Alcanzan el mismo rango que su principal. Es decir, que menos del 35% no llegan a coger en su cuenta alternativa, en su cuenta Smurf, a la principal o superarla, evidentemente. No sé, me parece como muy bajo, entendiendo cómo funciona el sistema, pero bueno, les creo porque también es verdad que hay mucha gente que se crea la cuenta y luego no juega con ella y tal, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo, ponedme en los comentarios si creéis que es verdad, ¿no? Aquí dicen ya cosas bastante interesantes que lo vamos a explicar en un papel. Dice, si se está desempeñando como se esperaba, su varianza se reducirá, lo que hará que su MMR sea más difícil de mover. Pero si comienza a desempeñar fuera de las expectativas, su variación se abre y hace que su MMR se mueva rápido. Eso está reemplazando la idea del promedio total de partidos jugados con MMR, ¿vale? Luego aquí acaba terminando, dice, esa es la razón por la que ganar rachas y porque ganar duelos contra esos rangos altos hecho de la semana pasada realmente te ayuda a escalar. Pero vamos a ver qué quiere decir Evermore con todo esto. Hay una parte en la que estoy muy de acuerdo y me parece un puntazo, y otra parte en la que no. Vamos a imaginar que nosotros somos Diamante 3, ¿vale? Puede haber tres escenarios en el Diamante 3. En el Diamante 3 podría ser que cuando ganas te dan muchos puntos, sería este escenario, te dan muchos puntos, y cuando pierdes te quitan muy pocos, incluso a veces he visto casos de que te dan 7 puntos, tal, ¿vale? Este caso sería que tú estás en rango Diamante, pero tu MR está muy encima, ¿vale? Luego tendríamos el caso estándar, que más o menos ganas y pierdes los mismos puntos, que esto sería el Elo Gel, ¿vale? Esto sería el Elo Gel. Y luego el escenario turbio sería el que a lo mejor ganas 8 puntos, por ejemplo, y pierdes 20, te quitan mucho, ¿vale? ¿Qué significaría eso? Que tu MMR está muy, muy abajo, ¿vale? Pues él lo que dice es que como funciona su sistema es de la siguiente manera. Imagínate que tienes una cuenta que es que estás en el Elo Gel, ¿vale? Lo que significa, si tú estás en Elo Gel, es que estás cumpliendo siempre como se espera de ti. Es decir, que si tú eres un diamante, te estás comportando como un diamante. Entonces, como te estás comportando como un diamante, el sistema te da los mismos puntos que te quita. Entonces, eso significa que estás atrapado en el Elo Gel. ¿Y por qué estás atrapado? Porque lo que va a dictaminar los puntos que ganas y pierdes es tu MMR. Y la varianza de este MMR es muy bajita. Es decir, no va a fluctuar ni para arriba
ni para abajo, se va a quedar atrapada con diamante. Ya sabéis que si tu MMR es de diamante y tú eres diamante, vas a ganar lo mismo que pierdes. Entonces, lo que dice el Evermore es que cuando tú empiezas a jugar por encima de las expectativas o por debajo de las expectativas, es decir, fuera de las expectativas del sistema, la varianza del MMR se abre, tal que así. ¿Qué significa esto? Que durante este lapso de tiempo, ¿vale?, vas a poder puntuar más, porque si sigues rindiendo así, el MMR empieza a hacer así y se cierra aquí. Entonces, en el momento en el que el MMR se posiciona por encima de tu rango, aunque estés en diamante, te van a empezar a puntuar con más puntos en las rankeds, ¿vale? Y esto debería ir ajustándose poco a poco y deberías ir subiendo de nivel. Mucha gente me pregunta, joder, Hit, ¿es normal que soy diamante y juego y estoy contra platinos? Perdón, contra platinos y tal. Sí, eso significa que tu MR o la varianza del MR está por abajo y el sistema se cree que estás por debajo de lo que se espera de ti. Si te pasa lo contrario, que eres diamante, puede ser diamante o cualquier rango, ¿vale?, y estás jugando contra gente que es superior a ti, eso es algo positivo, porque el sistema ha detectado como una anomalía en tu cuenta y dice, joder, este tío no es diamante realmente, podría estar más arriba, vamos a testearle. Pero ahora viene la gran pregunta. Hitbox, ¿qué es rendir por encima o por debajo de las expectativas? Porque yo este sistema lo veo súper bien. Y diréis, Hit, ¿por qué lo ves bien? Muy sencillo. Si yo soy un plata, por ejemplo, y le pido a mi coleguita Immortal 3 que me eleve la cuenta, cuando el sistema vea que un plata está jugando como un Immortal 3, dice, uy, alerta, alerta, subamos las varianzas, sube la varianza del MMR, y enseguida esa cuenta se va a bustear a Immortal y no va a ir arrasando por los rangos bajos, precisamente por este sistema de catapulta de varianza. Porque, aun estando en platino, su MMR empezará a hacer así y dirá, cuidadito que este pibe puede ser inmortal. Y en el momento en el que se le empiecen a posicionar hacia arriba, le van a dar muchísimos puntos y se va a saltar muchísimos rangos, que es lo que pasa cuando nos creamos cuentas alternativas. Lo que pasa es que la gente, yo incluido, pensábamos que este sistema solo se habilitaba al principio de una cuenta, de la creación de la cuenta, y no. Está habilitado siempre. Lo que pasa es que al principio de la cuenta, cuando te creas una cuenta, está habilitado per se. Por eso mucha gente dice, joder, me creo una cuenta y salgo más rango. Sí, eso podrías hacerlo en tu cuenta main si rindieras por encima de tus expectativas, ¿vale? Entonces, esto está muy bien porque funciona para que los smurfers que se meten en cuentas, que por cierto eso es ilegal. Tú te puedes crear una smurf, pero no te puedes meter la cuenta de otros. Ojo, cuidado. Entonces, cuando pasa eso, que es ilegal, pues rápidamente le suban al rango que le corresponde. Y también está muy bien cuando se produce el efecto boomerang, cuando de repente el Immortal 3 le dice al platino, oye, te devuelvo tu cuenta. En el momento que se la devuelve, aunque él esté en Immortal 3 o Radiant o lo que sea, cuando el sistema diga, uy, este juega fatal, no juega muy por debajo de mis expectativas, pues lo que hará el sistema es empezar a bajar el MMR, pues al revés, hacia abajo. Pero ahora volvemos al tema de la gran pregunta. Bueno, ¿y qué es rendir fuera de las expectativas? Pues aquí es donde yo creo que Riot no ha dado con la tecla. Ellos dicen que lo que se debe hacer es ganar en rachas y ganar duelos contra esos rangos altos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que considera Riot que se necesita para considerar que estás en un resultado espectacular o fuera de lo normal? Lo primero, ganar, evidentemente, sobre todo si es de paliza, pero hay otro factor que es muy sospechoso y muy extraño, que es los duelos. Los puntos de encuentro, ya hablamos de eso en otro vídeo anterior, que es cuántas veces ganas tú a gente que tiene más rango que tú. Es decir, no es tanto que tú quedes MVP. Tú puedes a lo mejor estar subiendo mucho tu MMR, hacer esto, sin quedar MVP las partidas. ¿Por qué? Porque significa que a lo mejor estás matando en una partida, haces un 14-0, ¿vale? O un 14-1. Tu compañero a lo mejor el primero va a 40 kills, tú vas 14 pero no has muerto mucho, y tú estás puntuando altísimo en MMR. ¿Por qué? Porque tus puntos de encuentro son claramente positivos. Todos los has matado a 14 veces a jugadores y has muerto una en la partida. Además, si esos jugadores son más rango que tú, ya apaga y vámonos, porque el sistema te premia muchísimo. Eso lo podéis ver en las típicas estrellitas que hay al final del lobby. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo aquí básicamente? Tu performance individual en base a los duelos los están trasladando directamente a tu MMR. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor una partida estás perdiendo, pero tu MMR apenas se ve perjudicado porque tus duelos son muy favorables. Entonces, esto en parte está bien, porque es verdad que al final, si eres bueno, vas a tener un buen KDR, pero la realidad es que está perjudicando también a jugadores que juegan mucho a baitear. Es decir, si yo me pido una reina y no entro y lurkeo y no muero todas las rondas, yo si gano guay, pero si pierdo tampoco pasa nada, porque como yo he ganado mis duelos y me aseguro no morir, tengo un buen KDA, un buen KDR y me saco más puntos. Entonces,
Al final también pueden beneficiar, por ejemplo, a las típicas jets estas que entraban antes, que no entraban al site, sino que cogían a operators y ponían a baitear. Pues evidentemente estas también se ven beneficiadas porque tienen un equilibrio positivo en sus duelos. Y más aún, ahora, el personaje por excelencia que más va a tender a beneficiarse de este sistema es Chamber. Ya no porque esté roto, sino porque su propio rol en ronda hace justo lo que quiere el sistema, que es matar, tiene todas las armas para matar, y encima no morir mucho. Como es un cierra mapas y va en cuarta línea, pues evidentemente no va a morir tanto y siempre va a guardar Operator. Entonces, al final, veis que implícitamente lo que está haciendo el sistema es recompensar a los agentes de Operator que no pueden morir y que tienen que salvar economía, a la gente que no muere y demás. Indirectamente, evidentemente no es lo que busca, pero lo hace indirectamente. Entonces, eso es a mí algo que aún no me acaba de convencer. Todo lo demás me parece que está bastante correcto. Me gustaría saber vuestra opinión y, por supuesto, si lo habéis entendido, si algo no ha quedado claro, hago un vídeo y lo explico. Un beso muy grande y nos vemos en el próximo.